Claro. Los sobrecitos de café. Claro. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar Hoy, joven maravilla? Hoy, sorpréndame. Hoy tenemos un tema interesante. Nosotros en las redes lo promocionamos así, ¿no? Un puente entre la antigua Grecia clásica y la cosmovisión o la forma de pensar en términos generales del hispanoamericano, ¿no, Diego? Sí, esto es un tema que es arduo para hablar porque bueno, todo el mundo coincide, ¿no? En esta línea. Yo soy un perfecto convencido que es así. Un filósofo español importante, quizás lo sentiste nombrar, se llama Javier Zubiri, ¿no? Decía que nuestra civilización es hija de tres fuentes, ¿no? La religión de Israel, ¿no? Asumida en el mandamiento nuevo de Cristo, el derecho romano y la filosofía griega, ¿no? Esa era la síntesis de la civilización occidental. Y yo creo que va por esa línea. Entonces, cuando uno intenta pensar qué hay en la antigua Grecia que aún late, ¿no? En Hispanoamérica, o en la civilización que es hija del Mediterráneo, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. Cuando vos recién dijiste occidental, ¿estaba circunscripto solamente al ser mediterráneo o también a los anglos? No, yo creo que es propiamente del Mediterráneo. Bien, no me acuerdo perfecto. qué historiador, no sé si podría haber sido Hilaire Belloc, podría haber sido Chesterton quizá, tiene una frase que dice, solo el Mediterráneo civiliza. Claro. ¿No? Entonces nosotros somos alguien que ha trabajado mucho esta línea y que Isia Recalde nos puede también auxiliar en esto. Entre nuestras letras es el querido Leopoldo Marechal, ¿no? Claro. Que ha trabajado muy bien esta cuestión de la influencia. Tiene un texto hermoso que se llama Sobre la inteligencia argentina, donde él dice, nosotros tenemos el peso gravitacional de la raza, ¿no? Sabes que el otro día me llama abuela y fuimos a... personaje, no, está más allá del bien y del mal. Sí. ¿Vos viste la nota que hicimos? Sí, bueno, muchachos, no tengo más nada para decir. En un momento aparte se embala, ¿viste? Y en un momento dice, bueno, yo creo que está bien, ella se hincha la bola. Se hincha la bola del mismo, claro, ¿no? claro. Le mandamos un saludo, Alberto. Un gran abrazo. Gracias. Y bueno, fuimos a comer acá en un bodegón allá en la zona donde laburo yo, en San Telmo, y después fuimos a tomar un café, él tomó un whisky en el Bar del Colonial, uno de los bares tradicionales de Buenos Aires. Y él me decía, ya lo había dicho una vez en Lomas cuando nosotros lo invitamos, es un poco utópico, pero es interesante. Dice, nosotros en la Argentina, dice, tenemos 3 factores que nos hacen una civilización distinta en el mundo. Fíjate. Yo creo también, ¿no? Yo creo que hay algunos países que son misteriosos en la historia de la humanidad. Uno de ellos es España. Otro es Rusia, ¿no? Sí. Por muchísimas cosas, ¿no? Hay como una especie como de misterio que late hondo ahí, ¿no? Que uno lo entrevé, yo por ejemplo lo entrevé a partir de la lectura de Dostoyevsky, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Hay un núcleo ahí de verdad, que hay algo que, de hecho, bueno, ellos están convencidos que la salvación va a venir de Rusia, ¿no? Sí. Pero bueno, son muy eslavófilos, diríamos nosotros, ¿no? Pero y la Argentina yo creo que también, y Vuela dice, tenemos 3 cosas que nos hacen una civilización distinta en el mundo. Dice, la primera de ellas, tenemos trigo, como Grecia. Sí. Tenemos vides y oliva, Pero pará. igual que Grecia. Perdón que te interrumpa. Sí. El trigo viene con Sí. la civilización. Claro, no pero, había trigo acá. No, pero al hacerlo ya, al hacerlo patrimonio argentino, ya lo tenemos. Lo ¿no? aclaro, O sea, porque sí, capaz sí. que siempre Hay hay un algún pelotudo. purista. Sí, sí. No, el trigo, la papa no estaba. Claro, acá, o ¿no? algún La indigenista vaca. que dice, ¿no? O algún indigenista Por que eso. dice acá no. Acá Digamos, tenemos trigo. Se comía maíz. El Claro, maíz sí, claro, ¿no? exactamente. Tenemos trigo, tenemos vides y oliva, Sí. todo igual que Grecia. Y si tenemos un oráculo, ¿no? Un oráculo es una revelación, Sí, ¿no? claro, la revelación. Y si nuestro oráculo está en Luján, Ah, mira. ¿no? Y es como para pensar, ¿no? Tenemos vino, tenemos vides y tenemos trigo, y tenemos un oráculo, y ese oráculo está en Luján. Y además hemos producido algunas cosas diferentes en el mundo. Por ejemplo, un gran poema épico. Solo algunas civilizaciones solo algunos países tienen un gran poema épico. Sí. Por ejemplo, el Quijote. Y por ejemplo, el Martín Fierro. Bueno, estaba escuchando. Eso perdón sí, que te- sí. Yo a ver, puedo meter un Pero vocal. claro. Justamente estaba mirando yo soy de San Martín, oriundo
de la tierra de José Hernández. O sea, José Hernández vivía en la chacra Pueyrredón, que era de los Pueyrredón. Se crió ahí, nació ahí, se crió ahí, luego se fue a vivir con el padre, no me acuerdo a dónde. Y lo que decían era que el Martín Fierro es el segundo libro más traducido en el mundo en diferentes lenguas. Primero es la Biblia. O sea que evidentemente lo que vos estás diciendo, vos lo pones en Quijote, pero el Martín Fierro, diríamos, estaría por encima incluso. Sí, aparte por eso digo, conserva esa particularidad propia de una estirpe, ¿no? Claro, es nuestro. Gaucho, ¿no? Es nuestro. Claro, el gaucho es demasiado nuestro. Entonces, tenemos un gran poema épico. Y después, bueno, él obviamente con corazón peronista dice, y hemos logrado una aclamatio, ¿no? La aclamatio es la aclamación espontánea, que se produjo en el 45. Exactamente. El 17 de octubre del 45, ¿no? Que fue una aclamación espontánea del pueblo. Dice, y esas cosas no son menores, ¿no? Y si uno quiere hilar en lo accidental, en lo transitorio, en lo menos importante, y bueno, este pueblo ha dado a Maradona y Messi. También. ¿No? Y ha dado un papa, ¿no? Un después, papa. cada uno, ¿no? Pero, digamos, estamos en estamos en el centro de la, ¿no? Y eso no es que uno crea que a veces pensamos esta cuestión. Un día estaba hablando con una chica colombiana. Incluso y me dice, un Borges, ¿no? Un tipo que sin ninguna duda. Ideológicamente podemos Pero estar sin ninguna duda, Borges por un momento lo lees y por un momento es un milagro es que una un hombre maravilla, escriba así, ¿no? Es una cosa impresionante. Y un día estaba hablando, porque tenemos esa cuestión de los argentinos a veces decirnos que somos un poco ego. Claro. Un día estaba hablando con una chica colombiana y me dice, ¿sabes cómo se suicida un argentino? Se tira desde su ego. Claro. Sí. Esa cuestión de la... Pero bueno, yo creo que estas cosas son reales y me parece que es motivo como para asumir esta tarea, este destino, esta misión, esta vocación, ¿no? Como uno quiera llamarla. Sí. Y hay que, como dice Marechal, hay que transportar, hay que alquimizar el argentum, ¿no? La plata en el oro, dice Marechal, porque no olvides que cuando recibes un nombre, recibes un destino. Eso es ¿no? totalmente así. Y él dice algo más que les va a gustar seguramente mucho a ustedes, porque un pueblo, dice, traza su historia sobre la horizontalidad de sus héroes y la verticalidad de sus santos. Claro. ¿no? Traza una cruz en la historia entre la verticalidad de sus santos y la horizontalidad de sus héroes. Bueno, eso es el Marechal que hoy lo usa la Campo, lo usa determinado movimiento porque viste que los progres se chorean todo lo que hay y todo parece que es de ellos. Sí, ¿no? y aparte con una resignificación. Sí, ¿no? sí, lo han obvio, hecho obvio. con Eva Perón. Obvio, O sea, exactamente. si obvio. se agarran a la jefa espiritual de Obvio. todos los argentinos, porque, a ver, así como tuvimos a Perón, hay que reconocer que tuvimos a Eva. Exactamente. Yo creo que Perón no hubiera sido Perón si no tenía a Eva. Pero ¿sabés qué, Pablito? Yo tengo esa teoría. Sí. A ver, lo vino a potenciar. Sin duda. ¿no? Sí. Pero ahí hay algo que me parece que es necesario, digo yo, aclarar. Yo tengo un gran profe de historia que él decía, estén atentos porque cuando hay demasiado evitismo, Sí. de Evita, ¿no? Sí, claro. Cuando hay exacerbado evitismo hay poco peronismo. Poco Perón. Ujú. No. Entonces, vos fíjate que cuando uno toma la figura de Eva Perón y lee los discursos, estamos hablando de Marechal, estamos hablando de Eva Perón, me da vergüenza si Recalde está escuchando esto, pero creo que estamos estamos en la verdad histórica. Vos fíjate cuando los discursos de Eva Perón siempre la referencia es Perón. Sí, no. La referencia Mi es Perón. mensaje, la razón de mi vida. Exactamente, ¿no? Habla de Perón. Incluso en ese famoso que el Y lo que abortismo... decís es verdad. Mira, hay una anécdota, una boluda, una pavadita. Cuando tuvimos a Piti Fernández, Claro. ¿te acordás que Eve Escobo, que le mandamos un saludo, y a la hija Saludo que para le Eve. operaron a Tuti, que salió muy bien de la operación, ella le dijo al Piti, porque el Piti usa remeras con caras En los cuando recitales. tocan los recitales de La Pastilla del Abuelo. Y en ese recital se puso la de Eva Perón. Y entonces él fue todo contento, viste, así, lo contó acá, en una anécdota muy linda. Y le dice, ¿viste que me puse la remera de Evita para cantar? Sí, la verdad que estuviste bien, Piti, pero la verdad que te faltaron huevos. Y le dice,
¿Y por qué? Porque te tenés que poner la de Perón, pibe. Porque es una figura refractaria para el Claro, progresismo, ¿no? sí. Es una figura refractaria. Por eso digo, a veces en este cambio de roles, y yo creo que ella supo ocupar el rol vocacional y natural de la mujer que fue, pero siempre la referencia está hacia el líder de la Revolución Justicialista, ¿no? Que es él, ¿no? Pero bueno. Volviendo al tema, la aclamatio. Exactamente, el aclamatio que era otro de los elementos que Vuela me decía. De la antigua Grecia. Exactamente, que me decía como particular de la Argentina. Sí. O sea que, en síntesis, lo que queremos decir es que nosotros somos herederos de esa cultura, que además tenemos un modo, una forma mentis, decimos en filosofía, ¿no? Un modo, una forma mental de pensar la realidad que nos hace mucho más cercanos a ese fondo cultural. Claro. ¿no? Ortega también tiene un texto muy, muy lindo donde compara el talante, palabra muy española, del hombre alemán, de la filosofía alemana y de la filosofía del Mediterráneo. ¿No? Dice, el alemán naturalmente es hacia adentro. ¿Cómo no van a ser el idealismo de esa nación? Sí. Claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Si hacia adentro siempre está el juego mental del raciocinio enclaustrado. Exacto. En cambio, dice, el hombre del Mediterráneo necesita el contacto. Uh-huh. Claro. ¿No? Como nosotros, o sea, estamos naturalmente hechos y, como diría Husserl, ¿no? Que recién estamos hablando de Husserl, la conciencia, ¿no? la intencionalidad de la conciencia. Estamos siempre lanzados al otro. Exacto. Fíjate que necesitamos del gesto, del abrazo. Sí. Por eso uno de los textos que yo escribí en este tiempo se llamaba la metafísica del abrazo prohibido, ¿no? Donde Claro. hacía alusión a la cuestión del prohibir, del que nos han prohibido abrazarnos. Sí. ¿no? Y hay que saludar con el puñito o todas esas cosas. Y fíjate vos cómo lo queda plasmado en canciones, ¿no? Por ejemplo, de Ricardo Rivero dice, el abrazo fraternal de un amigo leal a vos. Claro. Te está faltando, Claro. ¿no? Para que de Exactamente. un salto dejes la falopa. O sea, la persona del Mediterráneo, nosotros somos mayormente descendientes de ellos, necesitamos, como bien decís vos, mucha gente nos ve como nos saludamos y se sorprende. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno, es esa la idiosincrasia que nos lleva adelante con la confraternización. Con el elemento que hay que destacarlo también, porque si no creemos absolutamente que somos solamente fruto de los barcos, ¿no? Somos una cultura de síntesis. Claro. ¿no? Hispanoamérica es eso. Y es esa lo que Vasconcelos llamó la raza cósmica, ¿no? Uh-huh. Y en eso también, en esa mixtura, somos algo único porque somos criollos, ¿no? Como Sí, dice señor. también Vuela, ni tan españoles ni tan indios, ¿no? Claro, Ni sí, tan- claro. Así que bueno, y por eso hemos traído un autor que tiene Totalmente. mucho que decirnos sobre esto. Bueno, a ver. Sobre eso te quería preguntar, Diego, porque el título de la obra que vos traes para digamos, armar el programa de hoy es El ser visto desde América, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos es de Nimio Danquín, ¿no? De Un Nimio filósofo cordobés. No sé si quizá querías hacer una introducción Sí. sobre eso. No, digo, cuando él refiere a América, Sí. refiere por sobre todo a la América hispano o iberoamericana, ¿no Sí, es así? exactamente. Claro. Hay pero- todo un gran problema con el nombre ahí, ¿no? Que ya está sumamente hablado y también Vuela es uno de los primeros que pone los puntos sobre las IES en esta cuestión, Ujú. de llamar Latinoamérica y extrañarnos por el nombre, Sí. ¿no? Nosotros somos, como bien dijiste, Juan, Iberoamérica Ujú. o Hispanoamérica o Indoamérica, ¿no? Si tomamos la concepción, como se decía antes, las Indias, ¿no? Él explica el por qué Latinoamérica está Claro, mal porque en empleado, realidad- es una palabra francesa. Sí, en realidad es un emisario de Napoleón III, Claro. quien tenía determinados intereses sobre estas tierras y nos llama latinos, ¿no? Y él siempre dice, latinos son los del Lacio, Exacto. ¿no? Eso. Entonces, pero es una cuestión muy infinita, hoy ya quedó, cuando uno habla de Latinoamérica sabe a qué se refiere, Sí, ya está. pero ha sido bandera progre a mansalva. Ahí ¿no? está el tema, ¿no? Que el progresismo Claro, lo exactamente. agarró. Sí. Entonces, bueno, y Nimio Danquín, que es un filósofo cordobés, ha trabajado este concepto en esa línea conceptual, en esa línea de pensamiento, como Hispanoamérica, ¿no? Perfecto. La tesis de Anquín acá es que nosotros, si no te entendí mal, ¿no? Ujú. El ser, o mejor dicho, la forma de ser hispanoamericana se hace una pregunta muy similar a la que se hacían los presocráticos en Grecia, ¿no? Exactamente. En el siglos En- 8 y 7 antes de Cristo. Exactamente, un poquito también después, ¿no? Ujú. En siglo VIII, siglo VII todavía estamos en la literatura épica, ¿no? Claro, claro, cierto.
A veces hay un modo muy, muy iluminista que se repite, vos que vas a ser profe. Tenés que tratar de erradicar estas cosas o por lo menos volverás a pensar. Siempre se habla del paso del mito al logos, ¿no? Claro, sí. En realidad ese paso es como dice Kierkegaard, ¿no? El hombre no se levantó un día, corrió el cortinado y dijo, comienza el renacimiento, ¿no? Los procesos coyunturales de la historia son lentos, no sin dolores de parto, ¿no? Lentamente. Y el mito es importantísimo en la historia, porque el mito lleva incoado la forma de ser de un pueblo. Claro. ¿No? Y además el mito es interesantísimo porque es el primer atisbo de encontrar el origen de las cosas, ¿no? En el mundo existe el mal. Sí. La presencia radical del mal es algo indudable en el mundo. Sí. Bueno, y el mal tiene que estar explicado. Entonces, bueno, ¿y qué pasó? Y de algún modo, ¿no? Prometeo, al robarle el fuego a los dioses, entonces, ¿qué hace Zeus? Y bueno, y tienen que encontrar el castigo. ¿Y qué manda? Y bueno, le manda una bella mujer, ¿no? A la casa de Epimeteo y de Prometeo, que era su hermano. Prometeo es el que puede ver más allá, ¿no? Claro. Proyecta, ¿no? Claro. Epimeteo es el que ve después, el más lento para el raciocinio. Entonces le manda a Pandora, ¿no? Y ahí deja lo que se llama la caja, que en realidad no era una caja propiamente, era algo así parecido a un ánfora, un jarrón, lo que se usaba en esa época, donde estaban contenidos los males del mundo. Y Epimeteo, no abras lo que te traigan, y Epimeteo lo abre, y salen, entonces ven, ahí hay una forma de salen explicar, los males del mundo. pero fíjate que queda en el fondo de la caja de Pandora, la esperanza. El pis, ¿no? Que parece que en realidad es una especie como de consuelo, ¿no? A veces lo hablamos con los chicos en la escuela. Tengo un grupo hermoso en Lavallol este año también, como el otro año, gracias a Dios estoy pegando lindos grupos. Sí. ¿Nos escuchan? Saludo, hoy pasamos el chivo en la clase, justamente bien. Lo estuve hoy. Un gran saludo así a todos. que saludo para ellos. Y hablábamos, ¿no? de esta cuestión, y yo decía, ¿y por qué la esperanza está entre los males? Llamativo esto, ¿no? Que en la caja que están todos los males esté la esperanza. Entonces uno de los chicos me dice, con uno de los viejos adagios de las abuelas, porque la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Pero más allá de eso, quizá la esperanza, otra de las chicas me decía, entonces la esperanza es un mal. ¿Por qué? Y porque no hay peor cosa que esperar cuando no va a llegar. Cuando no llega algo. Claro, pero en realidad, ¿no? Nosotros viste que la esperanza también es una de las virtudes teológicas, la esperanza. Sí. Fe, esperanza y caridad, ¿no? Claro. Fíjate qué interesante que la teología enseña que cuando uno llegue al destino final, la fe no la va a necesitar, porque la fe es la expectativa de lo que viene. Por eso te digo, la fe sin esperanza no funciona. Claro, a su vez es con natural la esperanza. Y la esperanza, conviven. Cuando uno llega al puerto final, tampoco la necesita porque ya no espera. Dice, lo que no muere es el amor. Es la caridad, es la tercera virtud teologal. ¿Por qué? Porque esto es como cuando, por ejemplo, si yo hubiese ido con vos al recital de Kiss, probablemente era uno de los que hubieses castigado con tu juicio. ¿Por qué? Porque no entiendo nada. ¿Entendés? Entonces, ¿por qué? Porque no soy el palo. Entonces, eso. Ahora, vos que sí sos y que escuchaste los discos de la década del 70, de la banda. Sí, y tampoco soy el más fanático. pero digamos, pero me gusta Kiss. Vas a tener ahí algo que captás que el otro se lo pierde. Claro. Hay como gradaciones en el amor. Entonces, cuanto más amás, más contemplás. Sí. Es el secreto. Vos hablás de lo que es la intensidad, quizás. Exactamente, ¿no? Lo vivo más intensamente. Exactamente. Pero ojo, el contexto te termina perjudicando. Y yo creo que hoy pasa con el amor. Vos podés amar profundamente a alguien, pero los contextos en los cuales hoy estamos metidos, salvo que nos aislemos del mundo, terminan horadando el amor. No sé. Capaz Sí, no, esto es hacer pero filosofía. Mira, él me hizo una pregunta Exactamente. sobre los presocráticos y siempre el filósofo termina hablando de lo que se le canta a la bola, como uno pasa siempre, ¿no? Porque las cosas van por camino. No, porque las cosas van. Esto es justamente, nosotros no somos idealistas, ¿ves? Claro. Pero además, la realidad se nos impone y hablamos de cosas que... Y el que quiera leer a los presocráticos, que abra el libro y chao. O sea, lo interesante de esto es cómo surgen los temas así, ¿no? Es como la alegoría de la caverna. Andá y lee el libro, claro. Después tenés que tener la interpretación. Yo esto te lo decía Ahí porque bueno, para hablar de los presocráticos hay que hablar de la actitud natural del hombre, ¿no? De la actitud natural del conocer. Claro. Entonces, fíjate que Aristóteles, en el comienzo de la metafísica, uno lo ha aprendido en griego, no es que yo sea
alguien que habla griego, puede leer griego, ¿no? Pantes anthropoi, dice Aristóteles, todos los hombres, ton eidenai oregon taifisei, desean naturalmente saber. Sí. Así arranca el Así libro empieza. más importante, me animaría a decir yo, uno de los 2 libros más importantes de la historia del pensamiento. ¿Sabes que yo tengo un gran corazón en San Agustín? Sí. Tengo un gran corazón en Pascal, tengo un gran corazón en Scheler y tengo un gran corazón En Heidegger. en Kierkegaard. Kierkegaard. Y Kierkegaard. Heidegger en menor medida, pero lo reconozco un gran pensador, igual que Husserl, que es Chapó. Ahora, fíjate que si uno dice, bueno, ¿cuáles son los 2 grandes libros de la historia del pensamiento? Y uno tiene que decir la metafísica de Aristóteles y la fenomenología del espíritu de Hegel. Claro. Por más que uno concuerde o no concuerde, ¿no? Sí, 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 ¿Por sí. qué? Y porque la fenomenología del espíritu me parece a mí, es el esfuerzo más gigantesco de una razón natural sin Dios, Ujú. ¿no? Sin Dios trascendente, ¿no? Sí, 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 sí. Y es una cosa increíble, el tipo mancha las hojas de un modo, es un libro de 400 páginas, Pablo, que mancha las hojas completas sin una cita. Claro. Es completo, vos ves los párrafos y lo ves completos, manchados, ¿no? O sea, llenos, completos. O sea, te das cuenta como pareciera ser que es un pensador que no tolera el vacío. Claro. No tolera, pero hasta gráficamente, ¿no? Ujú. Están completos los párrafos, Claro. completos, es una especie de discurso, es infernal, ¿no? Y el gran libro de la historia de la humanidad en la cultura griega antigua, que es la Metafísica de Aristóteles, obviamente que los grandes diálogos platónicos, la República, sin duda, el de Ánima, Aristóteles también. Pero la metafísica comienza con esta frase, ¿no? Todos los hombres, todo hombre desea naturalmente saber. Exacto. Fíjate que aquel que no desea saber se convierte en un marmota. Ujú. Cuando vos renunciás a tu deseo de saber, y esto no es propio de Juan que estudia filosofía, o yo digo, decís, yo acá soy espectador, no, porque cuando esto nos pasa, hoy estamos con Emanuel, que es profe de filosofía como yo, que fue alumno mío y que es profe, y estamos con Ale, que vino otra vez, gracias a Dios, a hacernos la gamba, y nosotros nos reunimos en la casa de los chicos los sábados, que cuando quiera están invitados también a compartir un par de vasos de vino y empanadas, y hablamos de estas cosas, y Ale, que no es del palo, porque no estudia filosofía, Claro. es como Pablo, está en el tema. ¿Por qué? Porque todo hombre desea por Desea naturaleza saber. Claro. Exactamente. Y fíjate qué linda palabra, saber viene de sabor, Ujú. ¿no? Lo sápido, ¿no? Es decir, ¿quién es el sabio? No el que estudió, no el que se recibió, no el que cursó 5 carreras. A ver, el CONICET está lleno de boludo. Totalmente. Sí, bueno. O sea, ¿se entiende? O sea, gente que se le paga un sueldo y el tipo tiene que leer y tiene que hacer un trabajito, entonces, es como decía abuela, ¿no? Hoy lo estamos nombrando mucho. Sí. Dice, a partir del año 55, cuando la Universidad Argentina la ganó el liberalismo, Ujú. dice abuela, bueno, apareció ahí Romero, entonces los filósofos, dice, dejaron de pensar en las cosas y empezaron a pensar sobre los libros. Claro. Claro. Entonces vos ves todas las tesis de hoy, la mayoría de las tesis de hoy, o los filósofos, y son guetos. Entonces vos no entendés nada porque si no sos del palo no entendés. No entendés. Si no se está haciendo filosofía, se está haciendo bibliografía. Exactamente, sí. ¿Se Sí, entiende? sí. Son ciclos autorreferenciales Exactamente. de distintas. Y las abuelas decían esto, esta palabra, ¿no? ¿A qué sabe tal cosa? Claro. ¿Ven? Entonces, el sabio es aquel que ha gustado el sabor profundo de las cosas. Ujú. Por eso, la escuela de vida, como se le llama hoy lastimosamente a la catequesis en las escuelas religiosas, porque decir catequesis es estigmatizar. Claro. No podés decir una palabra, ¿cómo vas a decir catequesis? Entonces hay que cambiarle el nombre. Entonces le llaman escuela de vida, no sé. La escuela de vida es el bar donde uno va también. Claro, como Yo ¿no? pensé que ibas a decir la calle. Por eso digo, No la- sabía por que eso- se había por eso- renombrado. Claro. Por eso la calle, el bar, también Claro. es una escuela de vida. Claro, claro, ¿Y claro. con Es cuán- que a eso se refería antes la escuela de vida, era a Obvio. lo que vos transitabas en tu vida. Obvio. No a la catequesis, que no tiene nada que ver con la transición en tu vida. Obvio. ¿Me entendés? O sea, es una pelotudez. Es Es lo como que dijo- como es las... Viste que ahora no le llaman chicos, las niñeces, ¿cómo es que le dicen? las infancias. Las infancias. ¿Qué es eso? ¿Qué significa las Bueno, infancias? ahí es la tenés- niñez. Ahí tenés un Los caso. chicos. Ahí tenés un caso de alguien que está divorciado de la realidad. Exacto. O sea, ahí tenés un caso en el Bueno, cual. pero el progresismo tiene eso. Y está obvio. totalmente abstraído Por del eso- mundo. Por eso te digo que fíjate que los tipos que son una orga, Ujú. Una organización. ¿no? Sin dignidad, que los tipos leen, o las chicas leen a 4 o 5 libros
¿no? de la moda francesa o inglesa, ¿no? Se les hace la luz y eso es material de importación para el resto de la Argentina. Claro. ¿no? O sea, ellos llevan la luz, ¿no? Pero en realidad no surge eso del pueblo, no surge del saber común. Exacto. ¿no? Entonces, creo que lo dijimos en el programa anterior, la verdadera cultura es lo que queda cuando cae el edificio de la erudición. Claro. Cuando vos te leíste 1000 libros, pero la cultura es lo que queda. Claro. ¿no? Sí. Por eso digo, sabio puede ser un tipo que no haya estudiado nada. Mirá, hay una frase en un libro que no lo vamos a citar, pero el hombre decía que dice, uno puede leer miles de libros de su biblioteca, puede tener la mejor biblioteca. Ahora, si todo lo que leyó no sabe, pero obviamente no lo razonó, no sabe cómo ponerlo en práctica, todo lo que leyó no le sirve más que para figurar ante el resto que él leyó y que sabe. Pero en realidad, si vos no aplicás, nunca vas a saber. Por eso hay mucha gente de generaciones pasadas nuestras, por ejemplo mi papá, que tuvo 6º grado y después tuvo que laburar, que el tipo era un sabio. Bueno. Pero porque primero vivió, tuvo calle, en los bares se aprendía mucho, porque en el bar se juntaba una mesa, no estábamos con los telefonitos Claro, así, claro. sino que se juntaban 10, 12 tipos todos los días, un camionero, un médico, un filósofo, un chorro, un 840, un obrero, mi papá era un obrero, y todo, ¿qué contaban? Sus vivencias. Entonces vos aprendías, escuchando al otro, cosas que vos no la habías vivido. Sin duda. Y leer un libro es aprender algo que vos no lo viviste. Entonces vos podés aprender un montón de cosas sin leer absolutamente nada. Con esto no estoy diciendo que no hay que leer. Lo que digo es que uno aprende cuando escucha Sin duda. a gente que tiene algo para decir. Y sobre si todo voy a escuchar cuando- un pelotudo, Claro, me tomo sobre el todo palo. cuando se venera, se admira, al menos, el tema de la experiencia vivida, es decir, el pasado. La generación de Juan tiene un problema que nosotros lo tuvimos también, pero en menor medida. Por ejemplo, yo no viví la época de Nini Marshall, No. de Catita. Pero yo sabía quién era Nini Marshall a los 12, 15 años, a los 20 años. Los pibes de hoy tienen cortado el lazo con el pasado absolutamente. Sí. Hace unos 3, 4 años atrás estábamos con los chicos más grandes, la edad nuestra, y había un pibe de 24, 25, ¿viste esa pizzería que tienen todas las fotos, ¿no? La foto de Olmedo, la Sí, foto como en el Imperio, que Como en tenía el de Imperio, todo. claro. Era Carlito, ahora lo sacaron. Entonces, bueno, Chaca, mi héroe de Aparte. infancia. Yo dejé a los 4 años, no te boludo, ya el chupete El en el chupete en el chupetómetro, chupetómetro. obviamente. Un Y había entre una de las fotos estaba Martín Cardagian, Claro. ¿no? Entonces, claro, el otro que era compinche Claro, mío, ese más o menos era. de la edad, decía, qué grande el campeón del mundo. Entonces empezamos a hablar del cortito, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Entonces, el pibe de 24 años miró la foto y dice, ¿quién es? Claro. Qué feo. ¿Se entiende? O sea, tiene una especie, ¿por qué? Porque ¿Qué hay? ¿Como un rechazo al pasado? yo creo que es el cortoplacismo. Porque O sea, yo- es vivir el hoy lo que y vos no hay decís, mañana, me y no hay estás- pasado. Estoy haciendo. Mientras vos hablás, estaba pensando. Yo me conozco todas las canciones de Sandro. Y no es de mi época. Lo escuchaba mi vieja. Obvio. Es más, tendría que detestarlo a Sandro. Pero sin embargo me gustaba. Porque el tipo, la verdad, es el Elvis Presley argentino, no hay duda. También me gusta Elvis Presley. Cacho Castaña. ¿Me entendés? Un tipo que. Voy a confesar algo, acá Ale es muy hincha de Sandro. El 5 de enero del 2010, creo que fue ese día que murió. Sabés que era de Banfield, yo vivo a 8 cuadras. Claro, sí. A 8 cuadras de la gran casona de casona. Banfield. Ahí en la calle Beruti. Y el 5 de enero del 2010, creo que fue el día que falleció, el cortejo fúnebre vino, no sé si fue en el Congreso que lo vio, y vino a lo largo de Pavón. Yo no había visto nunca de los grandes velorios o de los grandes. Sí. El tipo vino En vivo. Sí, pero impresionante. Vos sabés que tenía que frenar en las esquinas de la gente como rodeaba el coche fúnebre, ¿no? Increíble. Y yo en memoria de mi vieja también, o sea, pensando en esto, ¿no? En el Winco, ¿no? Cuando caen los discos simples, Exacto, así, sí. penumbras, Ujú. páginas sociales, todos esos temas, ¿no? Y yo fui casi con una rosa. Aquel es fanático de Sandro. Ahí, Fui con una rosa a la esquina como un boludo porque El era hombre de la rosa, Claro, era. porque era. Entonces me parece Yo que tengo una anécdota. ¿por qué se produce esto, no? Y tratamos de analizarlo filosóficamente, porque me parece que lo único que interesa es el hoy. Claro. Sí, ahí O sea, está. no hay el futuro no se sabe qué Es es. incierto, ¿no? Claro. Hoy, El futuro más que y el nunca. pasado
es algo a lo cual no se quiere volver. Y cuando nosotros empezamos a analizar los tiempos vivenciales del ser humano, uno se da cuenta que en rigor de verdad, esto, bueno, a lo mejor porque soy melancólico y tanguero, pero uno cuando empieza a analizar el tiempo vivencial del hombre, el futuro es lo que aún no es. El presente es lo que no tiene una densidad clara. Esta palabra que yo dije, clara, ya pasó. Sí. Quiere decir que el presente se va consumiendo a sí mismo, ¿no? La definición que da Heidegger del tiempo, el advenir presentante que va siendo sido. ¿Qué carajo es esto? Diría Pablo, ¿no? Sublime. Pero si vos lo empezás a analizar, vas a ver que es interesante. El advenir, que viene pasa, ¿no? El advenir presentante, que a su vez va siendo sido. Claro. Pasa y se va. Fíjate que definición del tiempo. Llega, pasa. Cuando vos la escuchás y no quiero pensar en esto, es muy difícil, ¿no? Cuando vos lo pensás, es decir, el presente, es algo como lo toma San Agustín, que hay una especie de distensión del tiempo en las confesiones, tampoco es, porque es algo que no podés captarlo el presente, ¿no? ¿Qué es el presente? Yo puedo decir, bueno, el presente es cuando los chicos me invitaron a Toro y Pampa, pero en el fondo salimos y comemos una pizza y ya pasó. Y ya pasó, exacto. Entonces, en rigor de verdad, lo único que uno tiene es el pasado. Porque el pasado, si bien no lo tenés ahora, es irrenunciable. Claro. No podés borrarlo. No podés borrarlo. Pero vos podés decís que ahora se vos- busca el Claro. borrar el pasado. Claro. Obvio. No hay, fíjate que se trata de borrar cualquier huella, y más si es dolorosa. ¿No? Se trata de borrar cualquier huella. De hecho, Y más si es algo que reafirma tu pertenencia. Creo que pasa un poco por ahí. La idiosincrasia del pueblo es lo que se ustedes quiere vienen borrar. en una lucha más activa que yo en este tiempo. ¿Qué es lo que hay que hacer un pueblo para dominarlo? Dos cosas. Quitarle la identidad en la lengua y quitarle la fe de sus mayores. Sí. Exactamente. Cuando vos le quitas la fe de los mayores y le quitas la forma de hablar, lo dominás. Porque el pueblo queda raquítico. Le cortás las raíces. Exactamente. Entonces, eso es así. Y esta cuestión por eso hicimos, no sé cómo estábamos de tiempo, porque siempre hablamos de cualquier cosa. Vamos pero- bien, Sí. vamos hasta y media, ¿te parece? Dale, Con y ahí metemos bloque. un cortecito. Metemos un corte y después vamos al Bien. final. Lo que decíamos de Aristóteles en el comienzo entonces de la metafísica, el hombre desea por naturaleza saber, es lo que nos mete en esta cuestión, ¿no? Y Nimio Danquín, filósofo argentino, cordobés, de paso lo presentamos, un hombre conflictivo también para la progresía nacional, porque siempre se lo acusaba, ¿no?, de esa serie de cosas que se decían antes, nazi, facho, falanjo, peronista. Claro, ¿no? eso lo decía Jauretche. Claro. Todo eso no se privaron de... Y fíjate qué interesante. Él nace en 1886, muere en el 78, sí. Y fíjate qué fechas lo marcan. En el año 26 él viaja a Alemania, ¿no? Va a formarse Alemania junto con Carlos Ostrada, otro filósofo importante de la Argentina. Conoce a Cassirer, Sí. ¿no? Y llega un año antes de la edición de Ser y Tiempo de Heidegger. Claro. Fíjate lo que estaba pasando en Alemania de ese tiempo, ¿no? Vuelve a la Argentina con todo ese bagaje cultural, empieza a dar clase en la Universidad de Córdoba. Año 38 lo expulsan por sus ideas políticas. ¿Quién le reivindica la cátedra? Perón. La revolución del 4 de junio del 43. Claro. Le devuelve la cátedra, da clase. En el 47, pleno gobierno justicialista, le dan la titularidad de la cátedra de metafísica en la Universidad de Córdoba. ¿Y quién lo vuelve a sacar? La revolución del 55. Claro. Por eso, cuando se habla del vaciamiento de la cultura argentina, que se produce en la década del 60, la noche de los bastones largos, está bien. Pero hay un vaciamiento primero que es el que se obvia, ¿no? Sí, todo lo que, por eso digo, todo lo que es nacional, ¿no? Es lo Sí. que se trata de borrar y se trata de prohibir. Claramente, cualquier idea a ver, todos nos nutrimos de algo para tener el sustento a la hora del debate o a la hora de justificar el por qué yo hago tal cosa. Ujú. Justamente el tipo vivió un proceso de esa Alemania, ¿no? Que iba proyectando justamente que el cerrarse a ese liberalismo corrompedor del humano, ¿no? Porque si nos remontamos a la década del 20 de Berlín, era el puterío del mundo, hablando mal y pronto, Sí. y evidentemente empieza a ver lo que viene a cambiar eso, a reafirmar los valores nacionales. Y el tipo cuando viene acá, ¿qué habla? Habla justamente de eso, de ese cambio que vio.
Y que acá se puede hacer, porque eso se puede hacer en todos lados. Bueno, eso es lo que el mal lo podés sacar en el momento que vos quieras. Eso es lo que encarnaban los filósofos, ¿no? Esos filósofos que pensaban en realidad, no desde los libros, suponían los libros y el bagaje cultural y formativo que necesita todo filósofo, pero el tema es en la acción concreta de la Argentina. Claro. ¿No? No eran los que piensan para estar en el gueto, Claro. o los que piensan porque legar para Canal Encuentro o legar para TN. Sí, generar ¿No? pensadores, ¿no? Claro. No generar repetidores, loritos. Y sobre todo pensarnos a nosotros mismos. Claro. La tarea de pensarnos a nosotros, decía el padre Castellani, el argentino tiene una tarea y un deber sacro, pensar la patria. ¿No? O sea, ven, en esa cuestión. Y Nimio Danquín estaba en esa línea, que por razones a veces cuando uno tiene tanta cabeza, ¿viste? Es complicado porque... Mira, un día yo estaba leyendo un libro interesantísimo de un idealista, Schelling, ¿no? Y es sobre la esencia de la libertad humana. Es un tratado típicamente idealista. Y en un momento, yo estaba leyendo en el prólogo que aparentemente él tuvo un hecho muy traumático en su vida, creo que en 1809, creo que se le muere un hijo. Y él, en un momento del libro, que es un tratado idealista, ¿no? Absolutamente, dice en un momento, porque solo lo personal puede curar lo personal. Me parece una remera esa frase. Sí, sí, exacto. Porque el tipo está reconociendo al ente finito, Claro. que es lo que niega el idealismo, ¿no? Acordate aquello de Hegel, ¿no? Lo finito, en tanto finito, merece perecer. Es decir, siempre importa el proceso, ¿no? Es el todo sobre la parte, Sí. es el organismo sobre... Pero ahí hay un sufriente, y el tipo se le escapa esta cuestión, casi... Se lo pregunté a la profesora de Moderna, que fue mi maestra, y le dije, ¿por qué puede decir esto? Y me dice, porque era un genio. Claro. O sea, dentro de su... Y Nimio Danquín, vos sabés que termina muy cercano al hegelianismo. Termina cerca de Hegel. Y fíjate, nuestro filósofo, ¿no? Y Carlos Astrada termina casi militando en Mao, con Mao. Sí. ¿No? O sea, vos fíjate, porque a veces la cabeza te juega malas pasadas también, ¿no? Por eso Caturelli, un coterráneo de él, un paisano de él, también cordobés, en una obra impresionante así gruesa, que es sobre la historia de la filosofía argentina, grandota así, él distingue dos etapas, ¿no? De Nimio Danquín. Hasta el, más o menos, la primera etapa sería hasta el 60, 61, donde era un gran intérprete, un gran estudioso de Aristóteles y por tanto de Santo Tomás. Sí. Y la segunda parte hay este giro, ¿no? Este giro hacia la inmanencia, que es algo que seguramente después vamos a hablar también. Claro. Y en la primera parte, vos fíjate que él le trae a la Argentina, década del 40, finales del 30, del 40, el 50, principios del 50, le trae la novedad de los intérpretes de Aristóteles, que acá en la cultura argentina, eso se veía muy bien en Alemania, Sí. ¿no? Hay 3 o 4 grandes comentadores de Aristóteles en el siglo XX. Uno de ellos fue el director de tesis de Huela en la Sorbona, Ajá. ¿no? Piero Bank, Aubenque, ¿no? Sí. El problema del ser en Aristóteles es un libro Sí. clásico, Ujú. que falleció muy de mayor. Huela lo fue a ver en Francia y lo pudo ver. Y otro es Werner Jäger, que es el autor de la Paideia, ese libro grande así Claro. que explica toda la cultura griega, ¿no? Como formación integral de la cultura griega. Ujú. Y él tiene la idea del Aristóteles genético, es decir, no hay un Aristóteles uno desde siempre, hay un Aristóteles que va desde lo más platónico, Sí. obviamente propio de su maestro, hacia la independencia, hacia su propio pensamiento maduro. Claro. ¿No? Y ese Aristóteles genético que Werner Jäger trae, todo eso lo trae Nimio Danquín a la Argentina. Ujú. Ser un aristotélico de primero, un tomista de primera y un hombre de profunda fe. Que después los caminos de la vida y de la razón son... Eso lo vamos a hablar ahora en el segundo bloque. Sí. ¿Por qué cambia el hombre? Sí, no sé si cambia, por eso es tan privado de su corazón, Ajá. pero sí lo que Juan decía, porque se me va a quedar descabezado el tema, Sí. ¿cuál es la gran intuición que tiene Claro. Nimio Danquín en este texto, que es un texto del año 57, que se llama El ser visto desde América? ¿Qué pasa con la intuición filosófica del ser? Que creo que era una de las cosas que queríamos Sí, hablar. sí, claro, sí. Y qué tiene esa filosofía griega Ujú. que puede rebotar en la cultura nacional. Bueno, ponemos una pausa acá. Ya te aviso, Germán. El próximo, viene esta canción y de acá le damos hasta el final. No va a haber un interruptus, Claro. porque
se hace largo Sí. y la verdad que cortar con un tema musical No. el otro bloque no paga la pena. Así que nos vamos con un tema que lo eligió él, el que se haga cargo. Yo tengo la culpa, La culpa de esto que viene ahora es de él. Así que Bueno, presentalo. a ver ahí cuántos me putean en los chats en vivo. Putéenlo. Creo que si no me equivoco, creo que es un tema del año 80. Eh, No era tan progre todavía, porque es nuevo, desconozco, parece nuevo, claro. pero me parece que es un tema viejo, del año 80. Ahí va. Bueno, Te este quería es. defender. Claro, acá un gran defensor. La letra no está tan mal. La letra está muy buena, presten la atención. Vamos con el video de Pensar en Nada de León Gieco y. Bien, arrancamos el tercer bloque Tercer de Toro y bloque. Pampa, tercero y último. Íbamos a hacer 4, pero me parece que lo más conveniente por el tema bastante, si bien viene llevadero, Sí, sí. creo que amerita dedicarle todo el tiempo acá al hombre que sabe. Así es. Así que bueno, está 21:31 horas en la capital federal, 12 grados 6. Así que está fresquito, está lindo. Está Igual nosotros estamos con el aire acondicionado. Estamos en. Porque somos gente que exhala pasión, ¿viste? Y estamos calurosos. Fogosos. No calientes, calurosos, fogosos. Bueno, acá, che, vos Yo dejé, estuviste yo hablando. dejé la mochila afuera, por la duda. Vos estuviste hablando de Martín, sí, de Martín Caradagian. No lo quemes, no. No, sí, ya, sí. ya, Deja. Y cuando salimos, el muchacho dice que era un jugador de fútbol. Es para cagarlo a trompada. Bueno. Me elige a León Gieco. Dice que Bueno. Martín Caradagian es para darte un bife. Es la Claro. prueba cabal De de, cabal de lo que estábamos hablando, que Claro. los pibes tienen el No, pasado no cortado. lo tenés, Tienen un corte yo absoluto. soy un amante Viste, de la lucha, casi encima sin estás al lado querer, mío, sí, punto. casi Sí. sin querer salió Sí, sí, sí. demostrado Comprobaste lo que Exactamente, dijiste. O sea, exactamente. no podemos refutarlo en absoluto. Lo perdonamos Exacto. porque Así que Juan bueno, es- estás perdonado porque Claro. es Juan. Y por encima lo dije fuera del aire. Aparte afuera del aire. Que está Sí. muy bien, está muy bien. Pero, a ver, yo Es no la te prueba lo digo cabal. para mandarte en No, cana. ya Pero sé. me parece que Estamos jodiendo encima. venía bien Sí. a colación de lo que él venía diciendo. Es la prueba cabal como Porque decía, vos realmente no estabas sabiendo. Exacto. Y no es tal culpa cual, de él. Tal cual. Y tampoco, viste, es algo que es, bueno, para nosotros a lo mejor no son muy conocidos, pero Martín Caradagian es un ícono de la Argentina, Pero no es que es lógico. algo que es, viste, que es, pero bueno, sí. En un pasa, momento pasa. llegaron se peleaban en el Luna Park. No es la etapa que vimos nosotros que se hacía en Canal No, 11. yo le decía a él, ¿no? Él fue de verdad campeón del mundo. Sí, sí, sí. Ahora, cuando nosotros lo De vimos, catch, ¿no? mediados de la década del 80, era un cementerio Ah, de ravioles. ya era, claro. No se ponía esas cosas así, Claro. pero el cortito, ¿no? Entraba y Martín, todos los Claro. chicos, porque era El campeón del increíble, pueblo. claro. Y cuando. Después vino Vicente Beloni. Claro, pero ya estaba. Yo lo fui a ver, ¿eh? Claro, Yo era- soy fanático de la lucha libre, Claro, me encanta. porque Me era encanta. obvio. Me Como gusta tiene que la ser. parafernalia. Vos sabrás Sí. que me gusta la lucha libre mexicana. Tengo máscaras. ¿Me entendés? Me gusta catch ver a es- los tipos. No, máscara, boludo. ¿Más qué? ¿Cómo va a ser así? Y en el fondo de eso hay algo interesante porque siempre la lucha. Un del- día me vengo con una máscara y te hago todo el programa con una máscara. Vas a ver, vas a ver. Listo. Lo interesante es que en el fondo siempre estaba la lucha del bien contra el mal. Exacto. Y aquel que constantemente. y aquel que era un garca, ¿no? Que estaba, se lo exponía. estaba como- ahí en, ¿no? En Titanes en el Ring estaba. Ese era el que iba a ser vencido por el bien. Sí, sí, aparte toda la gente, no, no, fuera. exactamente. O sea, se exaltaba Exactamente. a que Hasta el malo- árbitro corrupto. Claro, estaba Puente William Bu, Bu. ¿te acordás? William Bu. Puente Bu. William Bu. ¿No? William Bu. Un hijo Qué de loco. puta. Miraba para otro lado. Por eso. Los jueces. Exactamente. Cuente Bu. No, Bueno, la viudita misteriosa. Claro. El hombre de la barra de El hielo. hombre de la barra de hielo que era del barrio nuestro. Yo. Era un hombre enigmático, representaba el misterio. El tipo Traía una pasaba barra con una de barra de hielo. hielo. Claro, por- pasaba y venía, No y decía venía. nada. Qué ¿no? loco. O sea, no luchaba nada. Era un agregado, así. Y ahí está la visión. misterioso. Vamos a hablar de Nimi Van Kim, pero decimos esto nada más. Sí. Martín Caradagian, con la visión que tenía, un día lo mandan a buscar una barra de hielo porque se accidenta un luchador. Claro. Y el tipo lo ve venir con la barra de hielo pasando por abajo del ring y dice: el viernes en el programa. Usted no tiene que hacer nada, tiene que ir y venir con una Claro. barra de hielo. Y eso generaba una especie de Y tenía misterio. una canción. El hombre de la barra de hielo. Es un misterio. Es un misterio. Si teníamos el disco. Claro, el long play claro, yo te teníamos. lo tenía. Obvio. Creo que lo debo tener. Si Qué yo grande. lo encuentro, lo debe tener mi vieja en la casa. Si lo encuentro, lo traigo. Y me vengo con una máscara, vas a ver. No, no, no. Me traigo la de Dr. Wagner.
Cosa Bueno, volvamos a la filosofía porque Sí, si sí. no... Volvamos al tema que nos compete. Sí. Valga la palabra. Sí. Bueno, Eso. vamos. Concretamente digo para la audiencia, los presocráticos. Sí. Estamos hablando de un grupo de pensadores anteriores a Sócrates. Sí, exactamente. Aproximadamente en el siglo VI, antes de Cristo, se los suele llamar también los jonios, ¿no? Claro. O los físicos. ¿Qué tienen de valioso, no? Porque esto es interesante, y Nimio Danquín lo dice por allí. Guarda dice con pensar, porque la filosofía tiene un motor íntimo, que es el ser, ¿no? Incluso en el texto, es interesante porque Nimio Danquín abre el texto y muy rápidamente dice: para buscar el ser es necesario tener la vocación del ser, que es propiamente lo que constituye la vocación filosófica. Claro. Es decir, aquel que no se interroga por el ser en tanto que ser, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con el ser en tanto que ser para Pablo, que ya Voy esboza a enloquecer. Sería, ¿no? Una canción de Beatles. no preguntarnos simplemente por un determinado ente, Sí. por aquello que tiene ser, sino la pregunta por el ser. El ser en cuanto ser, como dice Aristóteles en la metafísica. Aquel que no tiene la vocación del ser, aquel que no tiene el corazón metafísico, no puede hacer filosofía, porque termina reduciéndose o a un positivismo o a una ciencia particular. Claro. Entonces, dice Nimio, ojo con pensar que solamente han pensado en el ser Aristóteles y Platón. No. Hay ya una vocación del ser en los presocráticos, porque ¿qué quieren hallar los presocráticos, los primeros filósofos? O fíjate que cuando uno se asoma al mundo, ¿no? Esto uno lo ve muy bien en los chicos. Mi sobrinita tiene 3 años y medio y ya está en esas cuestiones de las preguntas, ¿no? 4 años, el por qué, ¿no? Es decir, es la taumazo, ¿no? Como decía, el darse cuenta, el asombro. Sí. Ante el asombro, la pregunta. ¿Y todo esto qué es? Claro. ¿Y todo esto de dónde viene? Y por lo tanto, eso me impele a pensar en un principio. Todo esto tiene que venir de un principio. Claro, el descubrimiento constante. Exactamente. Ese principio, que el griego llamaba argé, Sí. de ahí viene, fíjate, hoy justamente lo hablamos con los chicos en clase, ¿no? Argé o arqué, de ahí viene la palabra arquero, arqueólogo, arquetipo. Es decir, aquel que es modélico y está en el comienzo. Cuando uno dice la formación, ¿no? El primero es el arquero. Vivaldo, ¿no? Entonces, Exacto. entonces vos tenés que nombrar desde el 1 al 11, no podés arrancar por el 5, dar el 9, ¿no? Claro. Arqué, ¿por qué? Porque es el que está al principio. Arqueólogo, el que va a la búsqueda del principio, ¿no? Del que está en el origen. Sí, 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 ¿Ven? Entonces, No sabía eso. en esta búsqueda, que el pueblo griego llamaba argé, es el primer principio explicativo de todo lo que es. Claro. Y te hago una pregunta, y además de explicativo, ellos también le daban un poder de rector, ¿no? Es decir, ese principio determinaba de algún modo la naturaleza de En las algunos cosas. filósofos más que otros. Por ejemplo, Sí. hay muchos, ¿no? Pensadores presocráticos. El primero de ellos, que siempre se lo ubica casi como una especie del que acuña el término, ¿no? El término filosofía, aquel que es el representante, el primer representante de este falso salto del mito al logos, pero vamos Sí. a llamarlo así, es Tales de Mileto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensa? Bueno, ahí tiene que haber un primer principio que sea explicativo, como decís vos, fundamento, a lo cual de allí todo sale y allí todo vuelve, ¿no? Como la teología dirá después, el exitus y reditus, ¿no? Sí. El salir y la vuelta, ¿no? Completa. Y Tales de Mileto lo pone en el agua. El agua, dice, es el origen de todas las De cosas. todo. ¿No? ¿Por qué? Y porque el pueblo griego era un pueblo marítimo. Exacto. ¿Por qué se da allí? Porque esto sería largo de explicar, pero ¿por qué la filosofía brota allí? ¿No? Algunos lo dicen, bueno, porque es la particularidad de ese pueblo. De hecho, hay toda una gran discusión, Emanuel siempre se prende en estas discusiones, a ver si existe o no existe la filosofía oriental. Claro. ¿No? Es una ¿Y gran por qué pregunta. nosotros decimos que hay una filosofía occidental o que la filosofía es propiamente producto de Grecia y De es Grecia. occidental? Y en Oriente se llamará sabiduría, se llamará de otro modo. Pero lo mismo. Pero claro, quizás la última búsqueda, pero el vocabulario aquilatado. Pero fue lo mismo cuando yo te pregunté entre la diferencia entre filosofía y teología.
Bueno, ¿Te sí, acordás que había sí, una especie de... sí. Pero en realidad es casi todo lo mismo, ¿no? La Porque teología es supone la pensamiento. revelación, en este caso. ¿no? Claro. Sí. La teología supone la revelación. Con la filosofía sola no se alcanza a explicar a Dios. Se alcanza a explicar un primer principio que sea causa de todo. Claro. Dice Tomás en las vías, eso que llamamos Dios. Sí. Pero el Dios de la revelación no se llega por la filosofía. ¿Por qué? Porque supone un lenguaje añadido de elevación Exacto. de la razón natural, Ujú. que es la fe, La ¿no? fe, La revelación. exactamente. Ahora, en este caso, ¿hay filosofía oriental? Y bueno, si yo lo tomo como el amor a la sabiduría, claro que hay. Ujú. Ahora, como fundamento teórico, como aquilatación de conceptos, sustancia, accidente, forma, acto, potencia, eso es propiamente surgido del pueblo griego. Del Mediterráneo, Y, claro, claro. y es algo propio de allí. Entonces, en esta explicación del agua, claro, se da en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay que tener en claro el concepto de la polis, donde las cosas empiezan a dejar de ser privadas y empiezan a ser públicas y hablarse en el ágora, Ujú. ¿no? Que era la plaza, ¿no? Claro. Las cosas se discutían allí. No era la democracia liberal nefasta de hoy, ¿no? Donde está todo arreglado antes de que votes y te hacen creer que sos libre por el voto. Era ¿no? la verdadera democracia directa. El Claro, pueblo por lo menos había una participación más participando, profunda, sin no a romantizar través demasiado, de- porque el poder siempre fue poder, Sí. pero había una participación más real, más fáctica. ¿no? Exacto. Del pueblo. Entonces, ¿por qué se dio allí? Porque estaban dadas las condiciones también para que eso se, ¿no? El perfil espiritual de la polis daba la condición para hacer esto. Y además porque era una zona, al ser marítima, pasará con la República Mercantil de Venecia en los albores de la modernidad, ¿no? Donde hay intercambios. no es lo mismo. No, pero donde hay. No, pero funda otro momento de la filosofía. No importa, obviamente es otro momento. No, porque digo, ahí se concentra el poder, diríamos, Claro, pero a la par de eso, y luego la usura. digo, ese es el fundamento de la modernidad, Claro. pero a la par de eso, vos fíjate que existe el intercambio cultural. ¿no? Sí. Claro, por el lugar tema los de la pueblos, llegada de puerto, exactamente. gente de acá, gente allá, sí se entiende. No solo se van a cambiar las especies, Está, eso sí. las especias y, Sí, las, sí. y las telas, sino que además se intercambia la lengua y se intercambia la forma mente de los pueblos. Exacto. Entonces la cultura surge ahí. Y al tener un pueblo marítimo, claro que Tales tenía que pensar que el origen era el agua. Estamos compuestos en un gran porcentaje de agua. 70%. Del agua proviene el material que comemos, un pueblo eminentemente pescador que se alimentaba del mar. Y además, en las guerras marítimas, el mar, o en las pescas, los ahogados, el mar nos devolvía, nos dejaba en las playas a los muertos. Exacto. Entonces, ¿cómo no pensar que aquello inmenso es el origen de todo? Y además, Diego, en lo que es Tales, como en relación al agua como arqué, como principio, él también destaca la humedad. Es decir, no tenemos presente al agua solamente en el mar, en el Egeo, en las guerras con cómo los trae a los cuerpos, sino también en la lluvia, en la condensación del vapor. Iba a decir yo, ¿no? Sí. También vos decís, nos servimos, ellos se servían del mar para comer, pero también lo que sembraban necesitaba del agua para que crezca. Sin duda. Sin agua no había... Sin duda. Por eso es la fuente de la vida. No había ¿no? reacción, La fuente claro. de todo lo que es. Claro. Casi en la misma época, también dentro de los jónicos, aparecerá un tipo como Anaxímenes y dice, bueno, el origen no es el agua, el origen es el aire. Y yo rescato esto, siempre lo digo chico, aire, no viento. Claro, Eso es algo totalmente distinto, ¿no? En griego, neuma, Sí. ¿no? ¿A qué le suena neuma? Y siempre Neumático. salta neumático. Ese es algo que está... Sí. ¿Y qué es el neumático? Aquello que está lleno de Y aire. claro. Ujú. Bueno, De hecho, nosotros tenemos una vieja palabra. Hoy se lo decía a los chicos, le digo, ¿qué palabra conocen que tiene relacionado con el aire cuando uno muere? Y los me decían, feneció, me decían, ¿cómo es? Caducó, ¿viste cómo eran los pibes ahora? Sí. No, expiró. Expiró, claro. Sacó la última último porción de aliento. aire, el último aliento. El último aliento. Y además fíjate que de los dos relatos de la eso se usa creación, mucho en el tango, ¿no? El exactamente, el último ¿no? aliento. Y fíjate que en los dos relatos de la creación, como las culturas están imbricadas, ¿no? Está la creación directa de Dios, hágase la luz y la luz fue, y vio Dios que era bueno hasta llegar al hombre y vio Dios que era muy bueno, es decir, la palabra creadora. Pero el segundo relato, cuando Dios forma al hombre del barro, ¿cómo empieza a vivir el hombre? Dios le da el aliento. Exacto, claro.
aire, ¿ves? Ahí. El soplo, El soplo fíjate del cómo aire. están imbricadas las culturas, ¿no? Porque eso vendrá después, la Biblia estaba escrita antes, pero la gran cultura cristiana, que después es la que va a llevar el mensaje a toda Europa, fíjate cómo 6 siglos antes de Cristo, ya este filósofo Anaxímenes, fíjate que es sutil, porque la materia del aire ya es menos sutil que el agua, Sí. ¿no? Menos palpable. Menos palpable, Claro, pero sin embargo... ni visible tampoco. Pero sin embargo, aún siguen siendo los físicos, los filósofos físicos. ¿Por qué? Porque no se podían desprender de que el primer principio explicativo de las cosas sea de orden material. Claro. Por eso el gran salto de la filosofía lo va a dar después Platón y Aristóteles, cuando pueden desprenderse. ¿Por qué? Porque si yo veo lo material no puede ser causa explicativa de lo material. Claro. Exacto. Quien está un poquitito tanteando allí más es el tercero de los filósofos de este trío, que es Anaximandro, ¿no? Anaximandro dice, bueno, es una mezcla extraña de los 4 elementos, agua, aire, fuego, tierra, que en realidad no tiene una determinada forma, es lo indefinido, lo indescifrable, lo innombrable, lo llama apeiron, ¿no? Aquello que no tiene forma. Pero ya se empieza a hablar, y eso es importante, de un nous. Un nous es inteligencia en griego, ¿no? Es decir, hay un principio ordenador de las cosas. Sí. Una inteligencia ordenadora, que no deja de ser aún de carácter material, ¿no? Por eso Aristóteles, jugando un poco con el presocrático, dice, se bebieron el vino de las apariencias sensibles, dice. Ahora, para ser filósofo, a veces hay que desprenderse, ¿no? Para intentar un principio explicativo. Lo que hablábamos hoy en el primer Sí. bloque, hay que alejarse para poder ver. Es- Viste que el fútbol lo ve desde la tribuna, de donde mejor se ve. Exactamente. Porque el técnico no ve, Incluso se ve mejor. no ve la proyección. ¿Por qué se dice que el tipo que va a la cancha ve mejor? Si ve mejor, si te la pasa viendo la hinchada, que está bueno también. No, si mirás el partido, claro. ¿Por qué? Porque la cámara sigue la pelota. Claro. Sí. En cambio, cuando vos estás en la tribuna, Bueno, ves cómo se para el equipo cuando bueno, no tiene pará, la pelota. Yo era un tipo que yo iba a la cancha mucho. Y cuando no estaba pelotudeando, mirando la hinchada, que también uno pasó por esos momentos, ¿qué hacía? Como yo jugaba de 5, miraba el 5. Obvio. Cómo se movía el 5. Y Además, en puesto- su momento estuvo Rosa, claro, un Además puesto es fundamental. Aristóteles. Mirá, hay una frase de Vicente del Bosque, el técnico de la selección española. Sí. Hablaba de Busquets, ¿no? El volante central del Barça. Y él decía, mirá qué frase, es filosófica la frase. Dice, usted mira a Busquets, usted mira el partido y a Busquets no lo ve. Pero usted mira a Busquets y ve todo el partido. Claro. Qué grande. ¿No? Fíjate, eso es del 5. Yo que era amigo de un 5 Picapiedra, muy amigo, fuimos con él a la casa, Hugo Barrientos, que jugó de 5 en Huracán, el hermano de Leñador. Pitu, Sí, pero sí. de mucho huevo Me el acuerdo, negro, me acuerdo. ¿no? Y él cuando va a Newell's, el técnico lo pone por derecha y dice, para los que no somos, es lo mismo que jugar con un ojo tapado. No podés. Porque vos tenés un perfil solo, ¿no? Te Esa es la visión. Te tiran a un lateral y te anulan. Esa es la Al cinco visión, lo anulás. ¿no? La visión que tiene que tener la visión grande, ¿no? Grande del filósofo. Entonces, claro, la filosofía exigía para pensar el ser radicalmente que nos desprendamos de la cuestión de poner el principio en lo sensible meramente. Claro. Ese es el gran paso de la filosofía, de la época de oro de la filosofía, sobre todo con Platón y Aristóteles, ¿no? Pero acá viene lo interesante de Nimio Danquín, que es nosotros, dice Nimio, y acá si nosotros nos parecemos más a los presocráticos. ¿Por qué? Dice, porque esta raza, el hispanoamericano, es un hombre de contacto con el ente. ¿Se entiende? Sí, o sí. sea, Exacto. nuestro perfil espiritual está más cercano al presocrático, que intentaba explicar las cosas desde la materia concreta. claro. Del nacimiento. Exactamente, de la materia concreta, de lo que se echa a mano, Claro. que de un principio explicativo Que lo del inmaterial. imaginario, claro. Exacto. Entonces, ojo, dice, porque cuando la filosofía argentina y quieren intentar ir por el camino de Hegel, Sí. eso es eurocentrista. Ujú. Nosotros no somos por ahí. Nosotros cómo nos movemos, y un concepto que a mí me encanta, dice, nos movemos en medio de la discontinuidad fantasmagórica. Ahí está. ¿Qué significa esto? Fíjate qué interesante. Hay un extracto de Heráclito, Sí. porque ahí dijo en el comienzo, el que quiera aprender presocrático lo vaya a leer. Tenemos un gran quilombo con los presocráticos. Claro, claro. Es muy poco lo que se conserva. Claro. No hay mucha bibliografía. De hecho, toda la filosofía antigua es poco lo que se conserva a comparación de lo que se ha escrito, ¿no?
por el tiempo, por los incendios, por las guerras, etcétera, etcétera, muy poco. Con los presocráticos se conservan fragmentos, que después de muchísimo tiempo se ha aquilatado todo eso y se ha echado un manto de claridad sobre algunos conceptos, otros se han descartado, otros fragmentos. Y uno de los tantos fragmentos de Heráclito dice, el relámpago lo gobierna todo. Sí, es un delirio esto. Es un delirio. El relámpago. El relámpago lo gobierna todo. Vos fíjate qué interesante y qué tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con el ser visto desde América de Nimio Danquín. Cuando nosotros estamos en la noche en el campo, ¿no? Si ustedes tuvieron la experiencia, ¿no? Sí. Una noche de tormenta en el campo, cuando viene un relámpago, fíjate que el relámpago Ilumina. en un momento determinante ilumina toda la noche Sí. y después se sustrae y nos vuelve a llevar a la oscuridad. En el momento en el que el relámpago ilumina, el ente se nos hace claro. Pero cuando vuelve otra vez a la oscuridad, volvemos otra vez al tanteo. Exacto. ¿Bien? Bueno, esa es la forma nuestra de intuir en el mundo, dice Nimio Danquín. Vamos al tanteo. Vamos descifrando los perfiles. Por eso dice, ¿ven? ¿En qué? En esta discontinuidad fantasmagórica. Fantasmata, conversio ad fantasmata, dice la filosofía medieval. ¿Qué es? Es el proceso del conocimiento. Cuando yo, ¿cómo conozco? Bueno, conozco a través de los sentidos. Ujú. La especie impresa, enseña la filosofía medieval, ¿no? Yo toco el vaso, entra por los sentidos, la textura, la temperatura, ingresa por los sentidos, se imprime en los sentidos. Esta especie impresa será luego especie expresa, es decir, será concepto. Sí. ¿No? Pero para eso yo necesito, para el concepto, que viene de concebir, necesito la imagen inmaterial del objeto. Y eso es lo que se llamaba la conversio ad fantasmata. Fantasma es imagen. Sí. Un fantasma es una imagen. Ujú. Sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo vamos? Vamos en la discontinuidad de las imágenes, dice Nimio Danquín. Somos seres que tanteamos sobre lo real. Claro. Y ese es el descubrimiento. Bueno, pero también un fantasma es algo que vos ves pero no podés tocar. Bueno, por eso, ahora... Por eso fíjate, creo que ahí es donde él dice fíjate que que creemos más lo que tocamos que lo que estamos es viendo. interesante, ¿no? Porque ¿qué pasa con el que no ves, el que no podés tocar? Que no te da la claridad del concepto. Sí. No te da la absoluta claridad. Ujú. ¿Ves? Y bueno, así vamos. Si nosotros pretendemos ver todo claro y distinto, pretendemos hacer una filosofía como la de Husserl, que yo la admiro absoluta, pero es un hombre, como decía un profesor de metafísica mío, con la voz gutural que tenía así una voz así, no muy, muy ahuecada, decía, cortaba un pelo en el aire, che. ¿No? O sea, esta cuestión de la disección absoluta de las ideas, ¿no? Esta distinción nocional tan fina. Bueno, el ser cada vez parece que se nos va más lejos. Sí. ¿No? Y el hombre hispanoamericano es un hombre del ente cercano. Claro. Ahora yo te pregunto, en el hispanoamericano, el iberoamericano, ¿cómo puede mejor conocer el ser? De esta forma que venimos diciendo, a la presocrática, digamos, a la de las cosas, o a la conceptual más idealista Mirá, europea. yo creo que la respuesta para ser fiel, Muchachos, tenemos que ir cerrando Sí, sí, el ya concepto vamos, porque justamente- viene... justamente con Cerramos. esto, Mano a porque mano. este es el final y justamente es la respuesta te la va a dar Nimio Danquín, que Perfecto. es el gran invitado de acá, ¿no? Buenísimo. Dice, pensar como hispanoamericanos, dice Nimio Danquín, significa filosofar auténticamente. Las posibilidades no son muchas. La novedad de América nos inclina a pensar en un presocratismo americano semejante al griego, aunque no igual. La infancia espiritual de nuestro país, la infancia espiritual de nuestro país, esa es la realidad. Y no es posible forzar la historia. El ser visto desde América es el ser singular en su discontinuidad fantasmagórica. El americano, el hispanoamericano, es un elemental. Dice, y por eso hay que volver a las cosas. ¿No? Y al final dice, ¿cuáles son estas cosas? El ser objetivo existencial, la realidad fantasmagórica, que por naturaleza es ininteligible, pero está cargada de inteligibilidad máxima. Y en este presocratismo americano será, al cabo, una contribución efectiva a la recuperación de nuestro origen, a la recuperación
del sentido greco-medieval del ser. Ahí está. O sea que para llevarlo a un plano más entendible quizás, porque Más hispanoamericano. más hispanoamericano, Totalmente. es decir, Es necesario. volver al origen nuestro y por qué no, de ahí la restauración Sin duda. de lo que fuimos, Sin duda. ¿no? Exacto. Volviendo al Exacto. restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosa. O sea, mantener el origen argentino, en este caso, la argentinidad o el americanismo, y de ahí empezar a construir de La nuevo. tragedia de la Evidentemente hemos Argentina- perdido el rumbo. La tragedia de la Argentina es que se fue del ser. Exactamente. La Argentina es una exiliada del ser. Bueno, nos han Y llevado, por ¿no? no, por eso. Lo decía Jaureche, Por eso a justamente, través del coloniaje. a través de la colonización periódica. pedagógica, nos han hecho extrañar el sentido común. El sentido común está sopre en la Argentina, hermano. Sí. Está sopre, entonces te viene cualquiera y te dice, ¿por qué hay que justificar el aborto? Porque la madre humaniza el feto. ¿Pero qué carajo es eso? Sí. En todo caso, la madre lo que Es puede humano. hacer es, entre comillas, es hijizarlo o no hijizarlo, es decir, aceptarlo como hijo. Ahora, Pero ahí es como propio. Pero eso ya es. Claro. Vos no lo sentís propio, pero eso es. que ya es, Claro. justamente, ¿no? Por eso decimos, Claro, ¿ves? es una Es locura. terrible esto. Subjetivizó al ser. ¿Quién le da el carácter de humanidad? El deseo de lo... Ahora, después te Claro, critican es a una Hitler, locura ¿no? eso. Claro. Después te critican a Hitler. Claro. O sea, y es lo mismo. El tipo le duró 26 días a Polonia. ¿Por qué? Porque supuso que el otro no era humano. Ponele. ¿Entendés? Sí, eso se puede revisar. Claro, pero digo, Sí, sí. yo digo, tomo lo de ellos. Sí. Eso está mal. O sea, tienen un relato para una cosa, pero ellos hacen lo El mismo. español masacró a los originarios, ¿por qué? Sí. Porque en su concepción no eran humanos. eran humanos. Ahora, ellos te repiten lo mismo. Claro. Yo lo puedo sacrificar en el vientre, ¿por qué? Porque mi deseo es no el lo que sé. le da al otro la entidad de ser. Es tremendo. Una Es locura. perverso. Sí, sí. ¿no? Bueno, la Argentina se ha ido del ser, es una exiliada del ser. Y eso es lo que propone Nimio, de volver al sentido greco-medieval del ser. Bueno, pero eso lo trae el liberalismo. Lo trae el largo proceso del liberalismo. El largo proceso del liberalismo. Clarísimo. Bueno, Clarísimo, hemos Diego. concatenado Sí. primer bloque con el segundo, con el tercero. Salió un programa redondo nuevamente. Da para mucho más, Sí. seguramente. Pero bueno, en otro momento te tendremos aquí. Para mí es... Ahí te dimos las calcomanías Sí, aparte de son para los chicos también. nuestro programa. Sí, acá hay dos más.